Daniel, 34 años, está sentado en su escritorio, con la mirada embargada por la tristeza y la fatiga, fija directamente en la cámara. La tenue luz proyecta largas sombras sobre su rostro, acentuando las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Hace una pausa, reuniendo fuerzas, preparándose para revelar las profundidades de su historia. Comienzo a narrar mi historia, dice Daniel, con la voz embargada por la emoción, en primera persona. En un flashback, el joven Daniel está delante de su casa, con un pastel de cumpleaños agarrado en sus pequeñas manos. La esperanza brilla en sus ojos mientras escudriña ansiosamente la calle, esperando la llegada de su padre. Los minutos transcurren, cada uno estirándose en una eternidad de anticipación y luz menguante. El pastel se hunde un poco, reflejando el ánimo decaído del niño bajo el sol de la tarde. Su padre nunca llega, dejando a Daniel solo con las velas apagadas y una creciente sensación de abandono. En el pequeño apartamento, Sofía abraza fuertemente a Daniel. El humilde apartamento contrasta marcadamente con su mansión anterior. El abrazo de Sofía transmite amor y seguridad. Daniel se aferra a su madre, perdido en la sombra de la ausencia de su padre. El pequeño espacio enfatiza su cambio de fortuna. Los ojos de Daniel reflejan el dolor de la pérdida. En casa de los abuelos, la luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando una habitación llena de calidez y amor. Miguel y Rosa, con tiernas sonrisas, colman de cariño al joven Daniel. Su amor un abrazo reconfortante. Los abuelos comparten historias, sus voces tejiendo cuentos que intentan llenar el vacío dejado por el padre de Daniel. Daniel ríe, con los ojos brillantes de alegría, pero una sombra de tristeza perdura bajo la superficie. Juegan juntos, sus risas resonando por la casa, un bálsamo temporal para el corazón de Daniel. A pesar del vacío, Daniel encuentra consuelo en su cuidado inquebrantable, su corazón atado a su amor. El adolescente Daniel se enfrenta a las imponentes puertas de la mansión, un nudo de determinación tensando sus jóvenes facciones. Llama a la puerta, el sonido resuena en el aire silencioso, un desafío audaz a la fortaleza de la riqueza. La pesada puerta se abre de golpe, revelando a Helena, joven y atractiva, enmarcada por las sombras. Helena lleva una camisa que claramente pertenece al padre de Daniel. La tela cuelga suelta. La voz de Daniel se quiebra con una mezcla de ira y desesperación. Necesito ver a mi padre. Los ojos de Helena están fríos. Está ocupado. Vuelve en otro momento, dice, impidiéndole el paso. En la mansión, Alexander aparece detrás de Helena. Su inquietud es palpable. Los ojos de Alexander reflejan un profundo conflicto interno. Dile a Daniel que regrese con su madre, exige Alexander. Daniel se queda solo en la calle. La picadura de la humillación arde en sus ojos mientras se siente abandonado. En el bar oscuro y solitario, Daniel se sienta solo, bebiendo su trago mientras la frustración talla líneas más profundas en su joven rostro. Saca su teléfono. El brillo de la pantalla ilumina su mandíbula tensa mientras marca un número con desesperada esperanza. Vamos, contesta. Susurra Daniel al teléfono, con la voz suplicante en el bar cavernoso. El silencio pesa mientras la llamada va al correo de voz, amplificando la creciente desesperación y aislamiento de Daniel. Con la voz llena de urgencia, Daniel deja un mensaje. Papá, soy yo. Llámenme. Por favor. El teléfono se le escapa de los dedos temblorosos. La llamada sin respuesta se hace eco de la profunda ausencia en su vida. Daniel se sienta, atormentado por los ecos del pasado, perdido en la tenue soledad de su apartamento. El repentino timbre de la puerta perfora el silencio, sacándolo de su ensoñación. Abre la puerta para encontrar a Alexander, su padre, un fantasma de lo que solía ser. Alexander se alza demacrado y harapiento, una figura sombría enmarcada contra la noche. Alexander entra tambaleándose en el apartamento de Daniel, su cuerpo sacudido por escalofríos, sus palabras un revoltijo confuso de angustia. Sus ojos se mueven frenéticamente, una súplica desesperada grabada en cada movimiento mientras escudriña el espacio familiar. Helena me traicionó, robó toda mi fortuna, me dejó en la calle. Llora, con la voz quebrada por la desesperación. Se vuelve hacia Daniel, con la voz apenas un susurro. Daniel, te lo suplico, por favor, ayúdame. Dentro del apartamento de Daniel, una tensión silenciosa llena el aire mientras Daniel cuida a su padre. Daniel proporciona comida, ropa y refugio. Sus acciones enmascaran un resentimiento profundo. El peso de la historia no dicha gravita pesadamente entre ellos. Una barrera palpable de emociones no resueltas. Sofía observa, con voz suave pero firme. Deberías perdonar a tu padre. Daniel profundiza en el pasado de Helena, la habitación llena de archivos y una creciente sensación de inquietud. Los documentos revelan un patrón. Hombres ricos, ruina emocional y desapariciones con sumas enormes. Cada archivo pinta un cuadro de engaño calculado. Los motivos de Helena se vuelven escalofriantemente claros. La expresión de Daniel se endurece, dándose cuenta de la profundidad de la manipulación de Helena y de la magnitud de sus crímenes. El peso de la evidencia se asienta. Un retrato sombrío de la naturaleza depredadora de Helena emerge de las sombras. En el apartamento de Daniel, las acusaciones tácitas pesan mucho mientras Daniel confronta a Alexander con pruebas condenatorias. El rostro de Alexander, marcado por la incredulidad,
se derrumba bajo el peso de las palabras inquebrantables de Daniel. Su mano recorre su cabello. Un gesto de derrota mientras la devastación lo inunda. Fui un tonto al confiar en ella, susurra Alexander, con los hombros desplomados en total desesperación. La luz del sol entra a raudales en el apartamento de Daniel, proyectando sombras marcadas sobre los planos dispersos y las notas frenéticas. Daniel y Alexander están hombro con hombro, con sus rostros grabados con determinación y el peso de su desafío. La habitación zumba con tensión tácita. Una batalla silenciosa contra la astuta traición de Helena. Daniel frunce el ceño con duda, su mente lidiando con las implicaciones del pasado sombrío de su padre. La mirada de Alexander se endurece. La determinación de reclamar su fortuna robada arde en sus ojos. Una estrategia comienza a formarse en medio del caos. Un destello de esperanza contra probabilidades abrumadoras. En una calle bulliciosa, Daniel sigue sigilosamente a Helena, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Helena, ajena, camina con confianza hacia un hotel lujoso. Se desconoce su propósito. Daniel hace una pausa, observando cómo Helena desaparece en la opulenta entrada del hotel. Su mente corre con posibilidades. Una oscura sospecha se solidifica en su mirada. ¿Está Helena planeando otro audaz atraco a puerta cerrada? Daniel se enfrenta a Helena en el vestíbulo del hotel. Su postura tensa y su mirada ardiente revelan su furia. Eres una estafadora, acusa Daniel, exigiendo la devolución del dinero robado, su voz resonando con ira. Helena se burla. Sus ojos se endurecen mientras replica. No me hagas reír, Daniel. Una amenaza velada en sus palabras. Esto te va a costar muy caro, advierte Helena, con sus palabras escalofriantes flotando en el aire, prometiendo graves consecuencias. En la tranquilidad del apartamento de Daniel y Alexander se sientan en silencio pensativo. El peso de la amenaza de Helena es denso en el aire. Cada hombre está perdido en sus pensamientos, luchando con el desafiante reto de cómo derrotar a Helena, una adversaria formidable. Alexander rompe el silencio, su voz teñida de una sombría comprensión de los motivos de Helena. Helena también quiere vengarse de Daniel por ser el hijo que nunca quiso, revela Alexander, ensombreciendo su alianza. La revelación flota en el aire, complicando su ya desesperada situación con capas de venganza personal y dolor familiar. El agudo timbre del teléfono perfora la calma del apartamento de Daniel. Daniel responde, con expresión neutral, ajeno a la tormenta que se avecina al otro lado. Su ceño se frunce ligeramente, un sutil cambio en su comportamiento mientras el interlocutor habla. Helena es peligrosa y no se detendrá ante nada para vengarse, advierte la voz anónima. La preocupación parpadea en los ojos de Daniel. Una sombra de inquietud se extiende por su rostro. Aprieta el teléfono con más fuerza. El peso de la críptica advertencia se hunde. La noche envuelve el apartamento de Daniel mientras revisa obsesivamente cada cerradura, una profunda inquietud grabada en su rostro. Sus ojos se mueven rápidamente, llenos de una paranoia inquietante que susurra sobre amenazas invisibles y peligros acechantes. Un miedo palpable lo domina, contorsionando sus rasgos en una máscara de ansiedad y aprensión. Se agarra el pecho, con el corazón latiendo con un temor que amenaza con consumirlo. Su mente corre con visiones de daño, amplificando su desesperación por protegerse a sí mismo y a su padre. Bajo el manto de la noche, Daniel camina por una calle desierta. Una palpable sensación de ser observado le eriza la piel. Al otro lado de la calle, una figura sombría acecha, con la mirada fija intensamente en Daniel. Una oleada de inquietud impulsa a Daniel hacia adelante. Sus pasos se aceleran contra el pavimento. Cada sombra parece profundizarse. Cada callejón un posible escondite a medida que su paranoia aumenta. La figura permanece, un centinela silencioso en la oscuridad, aumentando la intriga. En la oscuridad de la noche, Daniel y Alexander están profundamente dormidos, su apartamento tranquilo y en calma. De repente, un ruido discordante rompe el silencio pacífico, rasgando el apartamento. Daniel se remueve, con los ojos parpadeando, tratando de entender la fuente del rudo despertar. Alejandro se despierta sobresaltado, con una expresión de confusión y alarma, mientras se incorpora bruscamente. Los ecos del ruido flotan en el aire, dejando a ambos hombres tensos y alerta en la oscuridad. El apartamento de Daniel, bañado por una suave luz matutina, se convierte en el escenario de una investigación silenciosa. Daniel y Alexander se levantan. Sus movimientos son deliberados mientras comienzan su búsqueda. Cada rincón, cada sombra es escudriñada, pero el apartamento no revela secretos ni pistas. Una mirada compartida entre ellos, un reconocimiento silencioso de lo ordinario, lo esperado. La expresión de Daniel se endurece. Un destello de comprensión se enciende en sus ojos. Helena está jugando con nosotros, concluye, con las palabras flotando en el aire como un desafío. Tarde en la noche, un golpe persistente rompe el silencio dentro del apartamento tenuemente iluminado de Daniel. Daniel abre cautelosamente la puerta, asomándose a la oscuridad que hay más allá. Una inquietante sensación de vacío lo recibe. No hay nadie, solo las sombras que juegan trucos. Hace una pausa. Una sensación de inquietud lo invade mientras escudriña el pasillo silencioso. Entonces, un aroma familiar entra, un perfume que tira de su memoria, insinuando una presencia olvidada.
Los ojos de Daniel se abren con una mezcla de confusión y pavor mientras el olor perdura, un recordatorio fantasmal. Daniel se despierta en su desordenado apartamento. La luz del sol se filtra a través de las persianas. Una quietud inquietante impregna el aire. El pánico se enciende al darse cuenta de que su padre se ha ido, desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo preguntas y temor. Sus ojos recorren la habitación, deteniéndose en un mensaje escalofriante grabado en la pared, una advertencia críptica. La pared grita. Me encontró. La luz del sol entra a raudales en el apartamento de Daniel, iluminando los motas de polvo que bailan en el aire. Una sombra cae cuando una carta se desliza silenciosamente por debajo de la puerta, interrumpiendo la escena pacífica. Un mensaje siniestro se revela en letras negras y marcadas. Tú eres el próximo. La amenaza pesa en el aire. Un presagio escalofriante de peligro para Elena. Bajo el manto de la noche, una figura sombría se materializa al otro lado de la calle desierta. La mirada de la figura está fija intensamente en Daniel, una señal luminosa en la silenciosa confrontación. Lentamente, el observador misterioso comienza a disolverse, tragado por la oscuridad opresiva. Una sensación escalofriante de terror inunda a Daniel cuando la figura desaparece por completo, solo. Daniel está dominado por una ansiosa anticipación, temiendo lo que pueda venir.